Capítulo 9. Tratamiento neuropsicológico de un paciente con daño cerebral. La evaluación neuropsicológica no solo debe describir las alteraciones que presenta el paciente, sino analizarlas, descubrir su causa, establecer su efecto sistémico y elaborar el programa específico de rehabilitación. El objetivo final debe ser la superación de las dificultades, la reintegración del paciente en su medio, para lo cual es necesario dirigir el trabajo terapéutico de manera integral. La evaluación, diagnóstico y rehabilitación de este programa ha incorporado conceptos de la neuropsicología desarrollada por Luria, además de las aportaciones de la psicología histórico-cultural de Vygotsky. Esta aproximación señala que ninguna función se localiza en una región restringida del cerebro, por lo cual una acción o una función se realiza debido a diversos sistemas funcionales, lo que provoca que una lesión no solo afecte a una sola función, sino todas aquellas funciones o acciones que requieren del trabajo específico que realiza la zona del cerebro dañada. La tarea del neuropsicólogo es descubrir la causa o el factor responsable de las dificultades y diseñar un programa de rehabilitación. La evaluación neuropsicológica se orienta a la identificación del factor o factores neuropsicológicos que están afectados. El presente trabajo busca mostrar la efectividad de un programa de rehabilitación neuropsicológica elaborado específicamente para un paciente con diagnóstico de afasia motora, a través de la evaluación clínica de un antes y un después de la aplicación de dicho programa. En el análisis de caso, se habla de un paciente masculino denominado JL, de 77 años, 6 años de educación formal, diestro y comerciante, quien presentó flacidez y desorientación y fue internado en un hospital en enero de 2002. El reporte neurológico señaló la presencia de hemiparesia derecha con Babinski ipsilateral y afasia como consecuencia de una isquemia cerebral de la arteria cerebral anterior. Y dentro de los instrumentos de evaluación que se utilizaron están la evaluación neuropsicológica breve para adultos, la evaluación neuropsicológica de la comprensión del lenguaje oral y el diagnóstico clínico neuropsicológico de la afasia Puebla-Sevilla, los cuales valoran el estado funcional de los factores neuropsicológicos en los que presentaba dificultad el paciente. Los resultados de la evaluación inicial arrojaron que la integración fonemática, sinestésica y espacial eran los factores que el paciente aún tenía conservados, pero su lenguaje no era fluente, ya que presentaba apraxia verbal, anomia, parafasia y agramatismo. Su producción verbal se limitaba a las palabras Joaquín y Marta, a las cuales repetía de manera perseverativa. También había problemas en la coordinación recíproca de sus manos, lo que se reflejó en la imposibilidad de realizar las tareas de coordinación y de copia de secuencia e imagen. La repetición de palabras y evocación con interferencia homogénea y heterogénea no fue posible debido a la presencia de estereotipos, mientras que la retención visual presentaba perseveraciones y pérdida del objetivo. Lo anterior son indicadores de una afectación en la organización secuencial motora, una afectación en el área 44. Por lo tanto, el cuadro clínico corresponde a la afasia motora eferente. En el programa de rehabilitación se orientó a la formación del lenguaje activo del paciente, al establecimiento del lenguaje expresivo y al desarrollo de la regulación de la actividad a través de su propio lenguaje, y consistió en 3 estadios: el desbloqueo de la actividad, que fue una etapa materializada y perceptiva; la desinhibición del lenguaje, que fue una etapa de lenguaje con rimas y lenguaje serial; y la organización estructural de la frase, que fue una etapa de trabajo con preposiciones y conjunciones. Se aplicó durante 11 meses en 132 sesiones de 1 hora 3 veces por semana. Estadio 1. Desbloqueo de la actividad. El objetivo fue superar las perseveraciones y estereotipos. El trabajo en el plano materializado incluyó tareas de secuencias con objetos reales, categorías por colores, formas y tamaños, juegos de mesa, canciones, cuentos, leyendas, esto para reforzar los elementos lingüísticos de la experiencia anterior del paciente. El trabajo en el plano perceptivo gráfico incluyó la copia de secuencias, la escritura de cifras, el dictado de números y cifras al azar y juegos de mesa. Una de las tareas utilizadas fue la de completar frases a través de la selección de imágenes correspondientes. Por ejemplo, al paciente se le decía la oración: "Es muy rica la leche de las", y él después observaba una lámina que contiene 3 imágenes y un cuadro en blanco. El paciente debe señalar la que complete la oración.
y el cuadro blanco lo puede señalar siempre y cuando el paciente considere que la palabra que completa la oración no está representada en ninguna de las otras imágenes de la lámina. El estadio 2 es de la desinhibición del lenguaje. Su objetivo fue impulsar la producción del lenguaje expresivo en frases y oraciones. Se trabajó en 2 etapas. En la primera etapa se manejó la pronunciación de palabras con ritmos y rimas, la evocación de palabras frecuentes y cotidianas para el paciente y la estructura de palabras automatizadas, así como son los números, nombres de familiares, días de la semana, los meses, etc. En la segunda etapa se trabajó con el esquema lineal de la frase, con apoyo de cuadros temáticos para restablecer y actualizar los verbos con sus respectivas preposiciones. Se trabajó con copia de ejemplos y su evocación y se le utilizan descripciones de actividades que había realizado el paciente un día anterior a la sesión. Para la actualización de verbos, al paciente se le presentaba una frase y él debía identificar el verbo y subrayarlo con 2 rayas. Se tapaba el verbo con una tarjeta y el paciente tenía que elegir un verbo de una lista que se le presentaba, colocar la frase y leerlo en voz alta. Finalmente, el paciente así podía valorar la congruencia de la oración formada y esa tarea le mostraba que para un mismo sujeto le es posible elaborar oraciones utilizando distintos verbos. Es necesario señalar que para perfeccionar el proceso de la escritura se utilizó un sistema que marcaba el análisis fonético de las palabras con apoyo de un esquema externo. El método consistía en la introducción de un esquema para que la palabra, en el que cada sonido se le correspondía a una celda, y de esta manera el paciente podía precisar la articulación y la secuencia de los sonidos en las palabras. Primeramente, el terapeuta proporcionaba un sustantivo, por ejemplo, manzana. Luego el paciente debía elegir dibujos que pertenecieran a la misma categoría y escribirlos. Después tenía que decir una oración para cada uno de los sustantivos y después escribirla. Eso lo tenía que hacer con todos los sustantivos que él hubiera incluido en esa categoría. Después, él tenía que leer cada una de las oraciones que escribió y valorar la congruencia de las mismas. Y después, él tenía que verificar si estaban bien y no y corregir si era necesario. Algunos de los factores que aumentan la ansiedad son el pronóstico del desalentador, los numerosos test y las terapias innecesarias a las que se ve sometido. También hay que recordar que así como los síntomas influyen en el nivel de la ansiedad condiciona la manera en cómo los pacientes experimentan otros síntomas y puede llegar a generar respuestas desadaptativas del sistema neuroendocrino. El trabajo se realizó con el siguiente esquema. Primero se le presentaba una oración por escrito, pero se omitía una preposición. Se le pedía al paciente que la leyera y que identificara en dónde faltaba el elemento. Luego se le daba un conjunto de 5 preposiciones escritas y por separado. El paciente tenía que elegir la preposición adecuada entre las alternativas, después debería verificar y corregir si era necesario. Al final, el paciente tenía que leer la frase correcta obtenida y después se le proporcionaba una hoja en blanco en la que se le pedía que la recordara y la escribiera. Los resultados del programa de rehabilitación hablaban sobre cómo los métodos se orientaron específicamente a la reorganización funcional del factor de organización secuencial motora. Los resultados mostraron una reorganización positiva. Al inicio de la intervención, el lenguaje del evaluador ocupó un gran lugar en la organización de la actividad del paciente, pero al final de la evaluación, poco a poco el paciente generalizó las ayudas proporcionadas y consiguió utilizar su propio lenguaje. El repertorio de su lenguaje se vio incrementado de forma notable. Logró producir frases con una estructura gramatical adecuada. La superación de la inercia patológica, o sea, perseveraciones, también se observó en la realización de todas las acciones motoras que se le solicitaban, además del uso adecuado de preposiciones, conjunciones e inflexiones para los verbos de diferentes tiempos de conjugación. Por ejemplo, en repetición de palabras, al inicio del programa correctivo, solamente decía palabras como Marta, Joaquín, hijo, perro, España, y después aumentó su vocabulario hablando de Marta, esposa, Joaquín, nombres de más países, relaciones familiares, objetos, etc. En la reproducción de frases, al inicio del programa correctivo, solo decía Joaquín, morir, no comer. Frases de 2 palabras. Mientras que después del programa correctivo, logró hacer una oración como hoy desayuné, tomé jugo y comí pan. Me ayudó a bañarme Oscar y vine a clase con usted. En el lenguaje narrativo, al inicio del programa era completamente inexistente,
mientras que después del programa correctivo pudo describir acciones en las que hablaba de cosas que realizó el día anterior e incluía nombres de personas. Hace algunos años había registros de pacientes que recibían terapias y que reportaban una mayor recuperación, pero había otros estudios que dicen que no había diferencias entre pacientes que recibían terapia y los que no. Algunos autores señalan que la recuperación de funciones se debe a la recuperación espontánea, la cual se produce entre los primeros 3 y 6 meses después del evento. En este periodo se observa lo que se denomina diasquisis, que es un decremento funcional temporal de las áreas cerebrales perilesionales. Realmente, la recuperación que se observa en este periodo es resultado de la combinación de la disminución de la inhibición de las zonas perilesionales y del aprendizaje espontáneo, y que esto se da independientemente de si recibió o no algún tratamiento. Pero una vez concluido este periodo, la recuperación que el paciente puede alcanzar solamente puede lograrse mediante el aprendizaje dirigido. El trabajo de rehabilitación aplicado a este paciente estaba basado en las consideraciones de Luria, que señalaba que ante un daño cerebral las funciones no se pierden, sino que se desintegran, se desorganizan o se debilitan, por lo que la enseñanza correctiva debe orientarse a la reorganización de dicha base cerebral. En este caso, la reorganización se realizó con el apoyo de los niveles de organización conservados, corticales y subcorticales. Para ello, el programa incluyó tareas con apoyos externos específicos, trasladando la realización de cada acción a un plano cada vez más independiente del paciente. El análisis cualitativo del cuadro sindrómico del paciente permitió identificar la causa y así elaborar un programa dirigido a esta y no a los síntomas. De esta forma, los métodos permitieron superar los estereotipos verbales predominantes en el lenguaje oral del paciente y lograr así una producción que fuera fluente en todas sus modalidades. Un aspecto fundamental es que el paciente no solo mejoró la comunicación, sino que logró incorporarse de esta manera de vuelta a su vida cotidiana con su familia y en la vida social. La elaboración de los programas debe ser bajo un paradigma de la neuropsicología histórico-cultural, ya que debe tomarse en cuenta la historia del paciente y poder identificar de esta manera qué es lo que necesita y no solamente agregar un programa general, sino especificado a cada persona. Capítulo 10. Alteraciones cognitivas, emocionales y comportamentales en personas con traumatismos cráneoencefálicos. Los traumatismos cráneoencefálicos son una lesión generada a partir de un golpe en la cabeza o de la acción de la fuerza de aceleración y desaceleración sobre esta y que producen alteraciones a nivel de conciencia, cognitivas, emocionales y comportamentales. Las lesiones cerebrales se dividen en dos, en lesión cerebral difusa y lesión cerebral focal. La lesión cerebral difusa provoca un déficit a nivel de atención, concentración, memoria, capacidad de procesamiento de la información, abstracción y racionamiento, mientras que la lesión cerebral focal, la sintomatología que presenta está asociada al lugar de la lesión. No obstante, se ha encontrado un patrón de factores que se ven alterados después de un traumatismo craneoencefálico, sin importar el tipo de lesión, entre los cuales se encuentran los problemas para regular la conducta, las dificultades en la memoria, alteraciones de personalidad y desajuste social. También hay factores que se relacionan con la aparición de ciertas alteraciones cognitivas después de un traumatismo craneoencefálico, tales como la edad, el tipo de lesión, la gravedad del evento, la personalidad, el nivel de inteligencia y la capacidad cognitiva del paciente. En las alteraciones encontramos las de memoria, que parecen ser de las más amplias reportadas en los pacientes con traumatismo craneoencefálico. El déficit de memoria varía dependiendo de la localización de la lesión. Puede ser una lesión que provoque un síndrome amnésico general o lesiones focalizadas que causen déficits particulares. Por ejemplo, dificultades en la memoria declarativa es por lesiones en la parte anterior de los lóbulos temporales. Lesiones en el lóbulo temporal izquierdo se puede generar una alteración de la memoria verbal caracterizada por dificultad para la evocación libre o con claves y el reconocimiento de la información presentada. También existen diferentes subgrupos de pacientes
que son formados basándose en déficits principales en la consolidación del recuerdo, su retención o su evocación, según sea la lesión. Y lesiones en el lóbulo temporal derecho son las personas que comúnmente reportan dificultades en procesos de memoria visual. También hay dificultades en la memoria retrógrada y anterógrada. El mayor déficit de memoria de los pacientes con el traumatismo craneoencefálico parece ser la amnesia anterógrada. Concuerdan que las personas con daño cerebral traumático por lo general tienden a manifestar quejas relacionadas con el olvido de nombres o de cosas, hechos recientes y desorientación temporal y espacial. Otra de las alteraciones cognitivas importantes luego de un traumatismo craneoencefálico son aquellas que se están relacionando. Se han descrito alteraciones en la atención focalizada selectiva, pues se ha demostrado que pacientes después de un traumatismo craneoencefálico muestran dificultades para atender de manera intencional información relevante, ignorando la irrelevante y distractora. Estas dificultades se evidencian en su bajo desempeño en algunas pruebas. La atención dividida también se ve afectada, pues hay dificultades para hacer dos cosas al mismo tiempo. También, el mantenimiento de la atención muestra dificultades para sostener la atención de manera focalizada durante un tiempo determinado. Otras alteraciones que se han descrito después de un traumatismo craneoencefálico son aquellas dificultades de la orientación de la atención, un bajo nivel de alerta y deficiente funcionamiento del sistema atencional supervisor. Se sugiere que estas alteraciones se deben a la influencia de la velocidad del procesamiento de la información. Otras alteraciones son de las funciones ejecutivas. Estas son muy principales en las personas que sufren de un traumatismo craneoencefálico, ya que las regiones frontales suelen verse afectadas en estos casos, así que las alteraciones de estas funciones son una de las principales consecuencias. Algunas de las más evidentes son en la planificación de la acción, causadas por lesiones en la corteza frontal dorsolateral y en el cuerpo estriado. También tienen dificultades en la flexibilidad cognitiva, el pensamiento estratégico, la capacidad de resolución de problemas, de razonamiento abstracto y de categorización. La disfunción ejecutiva es el aspecto más discapacitante en esta población debido a que suele provocar alteraciones en otras áreas afectivas, cognitivas y comportamentales, además de que existe una falta de autorregulación, comportamiento irreflexivo, falta de juicio y pobre insight. Alteraciones del lenguaje y otras alteraciones cognitivas. Después de un traumatismo craneoencefálico se observan alteraciones del lenguaje, especialmente en la fluidez y denominación. En el caso de la fluidez, el lenguaje se ve disminuido y se presenta algún grado de anomia. La gravedad de las dificultades en el lenguaje dependerá de la gravedad del traumatismo craneoencefálico, pero también se ve influida por los factores como el tipo de traumatismo y su localización. Por ejemplo, una lesión frontal podrá producir afasia motora, mientras que una lesión en áreas temporales puede generar afasia de Wernicke con alexia y agrafia. Otras alteraciones cognitivas observadas después de un traumatismo craneoencefálico son la negligencia, alteraciones del esquema corporal, la apraxia visoconstructiva y las alteraciones espaciales. Esas alteraciones se presentan porque hay un daño en el hemisferio derecho, especialmente en las regiones parietales. Encontramos también las alteraciones emocionales. Empezamos con la depresión, la cual es una de las alteraciones afectivas más comunes que sufren las personas después de un traumatismo craneoencefálico, ya que presentan cambios tanto de humor como cognitivos y físicos, los cuales configuran un perfil depresivo característico en los sujetos con esta condición. Diferentes investigaciones concuerdan en que su prevalencia varía entre 13.9 y 77% en la población con un traumatismo. Algunas de las características son distractibilidad, problemas de memoria, poca flexibilidad cognitiva, poco apetito, enlentecimiento motor y sentimiento de desesperanza y de inutilidad. Sobre todo porque el sujeto puede estar desempleado al momento del accidente, o sea, después, y también esto se puede dar si posee pocas estrategias de afrontamiento. Algunos estudios han relacionado características afectivas y comportamentales de la depresión con algunas áreas cerebrales, evidenciando que la relación entre lesiones cerebrales y alteraciones afectivas es compleja y varía
dependiendo de otros factores. Estos hallazgos evidencian que las alteraciones emocionales no solamente son por el traumatismo en cuestión afectiva, sino que también pueden ser parte de las consecuencias del daño cerebral causado por el traumatismo cráneoencefálico. En el caso de la ansiedad, se ha demostrado que los hombres reportan mayor ansiedad que las mujeres 3 meses del traumatismo craneoencefálico y se mantienen relativamente estables, mientras que las mujeres, la ansiedad va aumentando de manera considerable. Algunos de los factores que aumentan la ansiedad son el pronóstico del desalentador, los numerosos test y las terapias innecesarias a las que se ve sometido. También hay que recordar que así como los síntomas influyen en el nivel de la ansiedad condiciona la manera en cómo los pacientes experimentan otros síntomas y puede llegar a generar respuestas desadaptativas del sistema neuroendocrino. Otra alteración emocional es el estrés postraumático, que tiene una prevalencia entre el 11.5 y el 27% de las personas que sufren un traumatismo cráneoencefálico. Antes se pensaba de que solo los leves o moderados podían causar síndrome de estrés postraumático, abreviado como SEPT, debido a que los síntomas impedían la codificación y recuerdo de la experiencia traumática. Pero se ha encontrado que la mayoría de los casos, incluso los graves, pueden desarrollar este síndrome. Según la investigación de Harvey y Bryant, ellos han establecido que es posible la aparición de este síndrome por diversas razones. La primera, el síndrome está mediado por estructuras límbicas independientes de los procesos corticales superiores. 2. Durante la pérdida de conciencia se dan procesos de memoria implícitos. Y 3. Algunos eventos son percibidos como traumáticos y se codifican o reestructuran antes del inicio de la APT o después de haber sido resuelta esta. Desde el punto de vista neuroanatómico, son factores de riesgo para el desarrollo del posterior al traumatismo craneoencefálico la presencia de lesiones focales en áreas temporales izquierdas y de la corteza orbitofrontal, así como lesiones difusas. ¿Qué quiere decir? Que estas lesiones causarían que no hubiese un síndrome de estrés postraumático después del traumatismo craneoencefálico. Este síndrome además afecta el proceso de rehabilitación de diferentes maneras, ya que la ansiedad puede agravar los síntomas cognitivos, físicos o emocionales. Los recuerdos intrusivos malgastan recursos cognitivos, además de que no se dan grandes adaptaciones de afrontamiento y hay una difícil respuesta al tratamiento. Después de un traumatismo craneoencefálico se pueden presentar otras alteraciones, como la manía, en la cual el paciente muestra insomnio, incapacidad para la realización de juicios, megalomanía, irritabilidad, discurso apresurado, fuga de ideas, comportamiento hostil, hiperactividad, hipersexualidad y euforia. Los factores de riesgo para el desarrollo de la manía son la amnesia prolongada posterior a la lesión, las crisis epilépticas, las lesiones en regiones frontales y temporales. La psicosis también puede ser otra alteración comportamental, aunque es menos frecuente. En esta, los pacientes presentan alucinaciones visuales y auditivas e ideas paranoides. Esas alteraciones no se presentan inmediatamente después del traumatismo, sino se suelen dar después de 1 año hasta los 8. La alexithymia es la dificultad para identificar los sentimientos o para describir a otras personas. Esa alteración también se ha encontrado en pacientes que han sufrido un traumatismo craneoencefálico. Otras alteraciones también descritas son el trastorno afectivo bipolar, disforia, labilidad emocional, trastorno obsesivo compulsivo, el abuso de sustancias y ataques de pánico, además de diversos cambios comportamentales en los pacientes. También existe agresividad, que es una de las consecuencias más graves después de un traumatismo, ya que puede causar que los sujetos se autolesionen, lastimen a cuidadores o provoquen daños a propiedades. La prevalencia de este tipo de comportamientos oscila entre 16 y 50% durante los primeros 6 meses después del traumatismo craneoencefálico. Los niveles de agresividad pueden aumentar a lo largo del tiempo
y siendo la agresión verbal la más común, seguida por la agresión a objetos. También se ha observado que existe mayor probabilidad de mostrar comportamientos agresivos después de un traumatismo mientras menor de edad tengan los pacientes en el momento del traumatismo. Y después de la agresividad es muy probable que se presente la depresión. Desde el punto de vista neuroanatómico, el comportamiento agresivo posterior a un traumatismo está relacionado con daños en áreas específicas como el hipotálamo, las áreas paralímpicas del lóbulo temporal y la corteza prefrontal. Otra alteración conductual son los comportamientos sexualmente desinhibidos. Se han reportado conductas sexuales graves como la pedofilia, la violación y el exhibicionismo, la desinhibición verbal y los tocamientos inapropiados. Estudios han sugerido que las lesiones en las áreas frontales, frontotemporales y en el sistema límbico son comunes en este tipo de agresores. Otro es la apatía. En algunos casos, los pacientes con un traumatismo craneoencefálico pueden mostrar falta de interés hacia las actividades de rutina, ausencia de metas futuras, poca participación en actividades sociales y de rehabilitación, poca expresión emocional y poca capacidad para apreciar su recuperación. Estas manifestaciones suelen ser agrupadas en 3 componentes diferentes de la apatía: emocionales, cognitivos y comportamentales. La apatía está relacionada con lesiones específicas en los circuitos frontosubcorticales y la corteza prefrontal dorsolateral y la cingulada también pueden estar asociadas con apatía afectiva en aspectos cognitivos y la falta de iniciativa. Diferentes autores mencionan que la apatía persiste aún después de un año pasado y la pasividad. Otra de las alteraciones comportamentales encontradas está el aislamiento. La población con un traumatismo craneoencefálico muestra tener poca competencia social, dificultades con el lenguaje no literal o no verbal, pobre insight, escasas habilidades de comunicación, poca empatía, egocentrismo y falta de tacto y previsión, entre otras características. También muestran impulsividad, presencia de comportamiento agresivo, comportamiento irresponsable y agitado, perplejidad y puerilidad. Todos estos cambios de comportamiento guardan estrecha relación entre sí, predominando todas las alteraciones que tradicionalmente caracterizan a un tipo de personalidad frontal. En conclusión, el traumatismo craneoencefálico es actualmente un problema de salud pública de primer orden a nivel mundial debido a su alta y creciente prevalencia. El daño cerebral subsecuente genera secuelas a corto y largo plazo. Puede producir diferentes grados de discapacidad y altos costos para el enfermo y su familia. De todos los problemas que se presentan en personas con un traumatismo, las alteraciones cognitivas, los problemas emocionales y los cambios comportamentales son los que más reportan los pacientes. Diferentes estudios coinciden en afirmar que la presencia e intensidad de algunas de estas alteraciones se relaciona con diversos factores como la gravedad del traumatismo, el tipo de lesión, la edad del sujeto y las capacidades cognitivas y de personal premórbidas. Además de que es muy común que las personas que han sufrido un traumatismo reporten alteraciones emocionales tales como depresión, ansiedad, estrés postraumático y trastorno afectivo bipolar, entre otros. Por último, después de este suceso son frecuentes también los trastornos del comportamiento, como la agresividad, la conducta sexual inapropiada, la apatía y el aislamiento.